Nosotros hemos estado estudiando el libro de Corintios y ya hoy vamos a terminar el capítulo 15 y el capítulo 16 y creo que con eso se termina. La semana pasada veníamos hablando de lo que era la resurrección, porque había algunos cristianos, entre comillas, se habían infiltrado en la iglesia de Corinto y decían que no había resurrección. Creían que Cristo había resucitado, pero que no había resurrección. Permiso un segundo. Entonces, estuvimos hablando de eso, ¿sí? Y quiero... vamos a terminar esa parte que habla de lo que es la resurrección de los muertos. Y estábamos en el versículo 29 y vamos a leer del versículo 29 de Primera de Corintios 15, del versículo 29 al versículo 32. Sí. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros... vemos claramente que había personas que se bautizaban por los muertos. No sé si se ha enterado, algunas religiones actualmente hacen lo mismo. Se bautizan por los muertos y se casan por los muertos. Pero no vamos a entrar allí. En ese momento estaba aconteciendo algo igual. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gracia que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y si es cierto que Pablo está hablando aquí de la resurrección, él está diciendo, si no hay resurrección, ¿para qué nos gastamos? Y yo les voy a decir, si no hay resurrección, ¿para qué estamos aquí? O sea, no hay sentido. Mejor comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero la mayoría de nosotros estamos tan preocupados por vivir nuestras vidas cómodas en la tierra, más que nuestras vidas para dar evidencia de que nosotros creemos en que hay una resurrección. Pablo vivió una vida cristiana tan comprometida y la gente podría verlo y decir, no hay forma que él pudiera vivir así a menos que hubiera una recompensa. Pablo perdió su vida. Dice la tradición judía, ¿y a qué me refiero con tradición judía? Tal vez ustedes han escuchado que el profeta Isaías fue cortado con una sierra. Eso es tradición judía, eso no está en la Biblia. La tradición judía es la historia que ellos manejan de sí mismos, que no es bíblica. Por ejemplo, nosotros tenemos a Juan Santamaría. Es una historia, es nuestra tradición costarricense. Pero son historias que sucedieron. En la tradición judía se dice que la esposa de Pedro, el apóstol, murió quemada. Y que mientras ella moría, Pedro tuvo que verla y Pedro le gritaba, recuerda al maestro, recuerda al maestro. Y después Pedro muere en la cruz, boca abajo, porque él no quería morir como Cristo, no lo merecía, decía él. Entonces todos ellos murieron por una causa, porque Cristo resucitó y había una esperanza. De nuevo, si nosotros vivimos esta vida que estamos viviendo, si usted está gastando hoy para venir aquí, eso ya debe ser evidencia para la gente de que debe haber una razón muy importante para que nosotros lo estemos haciendo. Y también quiero que lo vea de este modo. Si usted está aquí, quiero que piense y sepa que hay una razón muy importante para que esté aquí. Y es que hay resurrección, hay esperanza. Vamos a pasar al versículo 33 y 34. Y hay algo muy muy importante que Pablo dice aquí. Si alguien puede buscarme el Salmo 1, versículo 1, para que me lo lea, mientras leemos primero este pasaje de Corintios. Alguien que me busque el Salmo 1, versículo 1. Y vamos a leer también 1 de Corintios 15, el que estamos leyendo, pues, 15, 33 al 34. Ahí a donde estamos vamos a seguir. Y alguien que me lea el Salmo 1, versículo 1. Salmo 1. Versículo 1. Bienaventurado el varón. ¿Lo lees? Claro, sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muy bien. El versículo que estamos leyendo se aplica justamente al texto de Corintios que vamos a leer. Versículos 33 y 34.
No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Lo digo. El Salmo decía, bienaventurado el que no anda en consejo de malos, o consejo de los impíos, ni en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Bienaventurado. Y hay un hecho muy, muy importante, y Pablo está refiriendo a los falsos maestros en ese caso, que habían entrado en la iglesia en Corinto y que negaban la resurrección. Los cristianos debemos darnos cuenta que es imposible que nosotros nos revolvamos con gente que cree diferente y que no vayamos a ser afectados. Ojo acá, yo tengo familia que cree diferente, yo tengo que visitar a mi familia y estar con mi familia, pero yo no puedo, en el momento de la doctrina, de hablar de la fe, yo no puedo que alguien simple y sencillamente diga lo que quiera, yo decir, sí, bueno, puede ser. Yo no puedo, porque me voy a ver afectado por lo que estoy aceptando, sí o sí. Y Pablo lo dice, y Pablo está inspirado por el Espíritu Santo y dice, no erréis, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando también nosotros como creyentes tenemos un trabajillo, recuerdo una vez que estuve trabajando en un catering service, que ganaba bastante bien, y yo estaba trabajando allí, y ya estaba casado con la negra, y el chef ejecutivo tenía muy malos modales, y trataba muy mal a las mujeres sobre todo, y yo no pude, no era un cristiano, pero no pude porque era demasiado la conducta de ese hombre. Sin embargo, la gente se dejaba contaminar, y en algún grado yo me vi afectado y empecé a contaminarme en mi manera de pensar y hablar, porque es imposible. Y para ustedes, chicos, en la escuela es lo mismo, en el colegio. Si ustedes se permiten, ciertas personas, y se permiten dejarse envolver por el ambiente o por esos amigos, y yo sé que ustedes son sanos, porque yo los conozco, pero puede suceder que en una que va y una que viene terminemos diciendo o actuando de manera que no debemos, por dejarnos influenciar o juntarnos con personas que no convienen. Es un pasaje bíblico, es un consejo bíblico, yo creo que aplica bastante bien, y lo tenemos ahí en el Salmo capítulo 1, versículo 1. Ahora vamos a leer un pasaje grande, porque realmente aquí no hay mucho que explicar, y lo dice muy claro. Vamos a leer del 35 al 49, y vamos a ver lo que él va diciendo, en 1 Corintios 15, del 35 en adelante. Y dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y esto es importante porque nosotros necesitamos saberlo. Y él contesta y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces, otra carne la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Ahí no dice que es Cristo, pero lo hemos explicado anteriormente y lo explica de nuevo otro pasaje. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces aquí, como vemos, lo que él está explicando en conclusión es
que para aquellos que decían, pero ¿cómo vamos a resucitar? Y en una ocasión a Jesús le dicen que si una mujer se casó con un hombre y él murió y se volvió a casar y él murió y se volvió a casar y él murió, ¿con quién iba a ser esposo o esposa en el cielo? Y Jesús le dice, necios. Y les vuelve a explicar exactamente lo mismo. No es igual, porque como son los ángeles, así son los resucitados. No se dan en casamiento. Entonces es importante tener bien claro lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Cuando Cristo venga, y ahorita lo vamos a ver más abajo, nosotros seremos transformados a un cuerpo incorruptible. Es muy peligroso a veces jugar con ciertos pasajes de la Biblia. Un día de estos una persona, y lo digo por lo que sigue, me estaba diciendo, empezó a leer sobre el árbol de la vida, que habla la Biblia. En Apocalipsis dice que el árbol de la vida será para la sanidad de las naciones, en el futuro, cuando Cristo ya esté con nosotros. Entonces él decía que quizás es porque vamos a morir si no comemos del árbol de la vida. Pero no es así. Es una persona que tiene muchos años de estudio. El problema es caer en errores por enfocarse en un solo pasaje sin contemplar lo demás. Y vamos a ver a qué me refiero. Pero les voy a decir de antemano. Nosotros vamos a ser eternos no porque vamos a comer del árbol de la vida, sino porque la muerte va a ser erradicada, no va a existir. Entonces, si no hay muerte, no se puede morir. Así de simple, pero vamos a entrar más en tema. Ahora sí, en el versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hay una cosa que yo les compartía un día, y voy a hacer un poquito de arte hoy, ¿verdad? Como siempre, para el deleite de ustedes. Y yo les explicaba algo y yo quiero ilustrarlo acá también para que los chicos lo vean. Y es que en 1 de Pedro 1:23 dice que nosotros nacemos por medio de la palabra de una simiente incorruptible. ¿Qué significa eso? Significa que nacemos de algo que no se corrompe. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nacemos de la carne. Va a ser un dibujo bien bonito, ¿verdad? Aquí está. Este es el pelito. Esta persona es una persona que nació de la carne. Jesús decía, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En 1 de Pedro 1:23 dice que nacemos de una simiente incorruptible, pero la carne en primer lugar tiene pecado. Y en segundo lugar, muere, es corrupta, está corrompida y es corruptible. Cuando Cristo viene a nosotros, el Espíritu Santo entra a nuestra vida y dice en Efesios 2:1, Él nos dio vida juntamente con Cristo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Cuando Cristo viene a ti, dentro de usted, y está muy flaco para dibujarlo adentro, pero dentro de usted crece un nuevo yo. Es más, le voy a hacer la cara diferente. Sale un nuevo yo. Este nuevo yo es espiritual. No. Y este es de la carne. De nuevo, pero Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, y Nicodemo no entendía. Nacer de lo incorruptible es cuando Cristo, el Espíritu Santo, viene a tu vida y te da vida espiritual. ¿Quién puede heredar el cielo? Lo carnal. Aquí dice que no. Pero esto digo, hermanos, que la carne, que es esa que está allí, ¿verdad? Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En Efesios capítulo 1 dice que usted es heredero con Cristo. Bueno, estoy perdido, creo que en Romanos. No voy ahorita a pegar un batazo, pero podemos buscarlo después para no ahorita atrasarnos. Dice que somos herederos con Cristo. ¿Sí? ¿Somos herederos de qué? Del cielo. ¿Cuál parte de usted puede heredar el cielo? El Espíritu. Ahora, vamos a ser transformados a un cuerpo incorruptible. No un cuerpo como este, sino un cuerpo como el de Jesús. Cuando Él resucitó, seremos como Él, dice la Biblia. Ahí lo vamos a ver ahorita. Entonces, yo quiero en primer lugar que quede claro que si usted está en Cristo, tiene un ser espiritual vivo. Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero si usted no ha nacido de Dios, si usted no es un verdadero cristiano, aunque venga, aunque diga lo que quiera, esta parte no está en usted. Ok, lo importante de esto es saber que la carne no puede heredar el cielo.
solo el Espíritu. Por eso esa carne tiene que ser transformada. No es en este cuerpo que podemos entrar en la eternidad. En este momento lo único que nos hace herederos del cielo es la vida espiritual que poseemos por Cristo. Primera de Juan, en Juan capítulo 1, versículo 13, dice, y es lo que les estaba diciendo, y Juan lo dice. Juan 1, 13. Yo sé que ustedes quieren que siga dibujando, pero yo creo que ya terminé. Juan 1, 13 dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Ahí lo mismo. No nacieron de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento no es una condición intelectual, ¿verdad, Axel? El nuevo nacimiento, ¿verdad, Maripaz? No es que usted piensa que nació de nuevo. Sucede dentro de usted un nacimiento espiritual. Y eso es para reafirmarlo. Y lo que les decían de Primera de Pedro 1:23 es lo que dice. Vamos a buscarlo allá para seguir allí en los pasajes que estamos de Corintios. No nos desviemos, vamos a ponerlo aquí. Primera de Pedro 1:23. Este es muy bonito, dice. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. O sea, ustedes ya, si están en Cristo, ya nacieron de nuevo. Ahora, ¿cómo sé yo que nací de nuevo? Hay una convicción y una certeza dentro de usted. Si no está, algo tenemos que seguir en la palabra para que suceda. ¿Por qué? ¿Por qué seguir en la palabra para que suceda? Sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces tal vez usted dice, bueno, pero ¿cómo hago yo para nacer de nuevo? Ahora estoy en un problema, porque no es por una oración de fe, porque en la Biblia no existe tal cosa. Aquí dice, tranquilos, así de fácil. Usted expóngase a la palabra de Dios y el nuevo nacimiento viene por medio de ella. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la venida de Cristo, nuestros cuerpos serán transformados a la imagen de Cristo, a la imagen del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en este momento solamente tenemos el espíritu incorruptible, pero no la carne. Pasemos al versículo 51 en Primera de Corintios, capítulo 15. Y empieza a hablar de algo que va a ser lindísimo hoy verlo. Y esta parte se pone interesante, vamos a ir despacito. Perdón. Capítulo 15, versículo 51. Oigan lo que dice aquí Pablo. Y yo quiero que nos pongamos mucha atención a las palabras que siguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son de mucho aliento para nosotros. Dice, he aquí os digo un misterio. Yo quiero que me lo lea Maripaz. ¿Puedes? No. Bueno, está bien, tranquilo, no se preocupe. Vamos a leerlo aquí. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Oyeron eso? No todos vamos a morir, porque eso es lo que quiere decir dormir, pero todos seremos transformados. Gabriel, cuando Cristo venga, aunque todos no estemos muertos, sí seremos transformados en el aire, y ahí lo dice más adelante. No todos vamos a estar muertos cuando Cristo venga. Y yo quiero que entremos muy despacio en estos pasajes porque yo quiero que se le graben bien. Sigamos, ahora es versículo 52. Oiga lo que va a suceder. Piensa en aquel momento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y eso quiero que se lo graben mucho, a la final trompeta. ¿Por qué quiero que se graben eso? Porque en Apocalipsis habla de 7 trompetas y aquí dice que a la final trompeta. Entonces cuando vayamos a estudiar eso lo vamos a ver. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, vamos a leerlo aquí, y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo quiero decirle algo, Pati, esto es para usted. Mariela, esto es para usted. Jero, esto es para usted, José. Axel, esto es para usted. Y para usted. A la final trompeta vamos a ser transformados. Es por eso que estamos aquí hoy. Es por eso que estamos aquí hoy. Y sigue.
Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. A la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Nuestra esperanza no es solo para esta vida, no es solo para ser cristianos y portarnos bien y que nos vaya medio bien y a veces un poco mal. No, Cristo volverá y nos resucitará y nos levantará. Y si nosotros creemos estas palabras, si nosotros creemos y decimos que creemos en Cristo, creemos estas palabras. Ahora yo quiero que vayamos a otros dos pasajes que son muy fuertes para mí, muy hermosos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Voy a repetir el pasaje de Corintios mientras usted lo busque. Capítulo 4, versículo 16 al 18. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta y el Señor nos levantará. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Bien, vamos a leerlo. Pues, perdón, 4, 16 al 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. Atención. Voy a esperar que lo busque. Escúchelo, papi. Óigalo, óigalo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos se levantarán. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Y continúa, versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre, o así estaremos para siempre con Él, como dice otra versión. Versículo 18, y yo quiero que escuche esto. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras para confortarnos? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y los de la iglesia, río de gracia, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y estaremos para siempre con Él. Esa es la promesa. Por eso estamos aquí. Yo no sé, usted logra emocionarse y sentir esa calidez, ese descanso. Esto no es todo. Este calvario, esta dificultad que estamos pasando, estas necesidades, estos problemas, estos conflictos, eso no es todo. Nuestra esperanza es más grande. Pero no basta, vamos a un pasaje más. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, el versículo 7 y el 8. Sí, versículo 7 y 8. Gracias. Salud. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Perdón. De nuevo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Eso es para ustedes. Un día, quizás nosotros estemos viejillos, bueno, yo soy viejillo, pero tal vez ustedes también estén viejillos y arrugados algún día. Y yo quiero poder decir esto cuando esté viejillo, mis hijos ya estén grandes, más viejillos. Quiero poder decir: he peleado la buena batalla,
Tal vez sentarme a tomarme un café con alguno de ustedes, o aquí después de un culto, o en alguna parte que estemos, y decirles: hermanos, peleé la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a ustedes. Eso es lo que yo quiero decir. Por eso estamos aquí hoy. Continuamos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54. 1 Corintios 15, 54. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Aquí está haciendo referencia a un pasaje de Isaías. Lo voy a leer para ustedes. El pasaje de Isaías que está en el capítulo 25, versículos 6 al 8. No lo busques. Dice así: y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. A mí, personalmente, cuando yo estaba leyendo eso, yo me ponía a pensar yo no sé, yo recuerdo todo lo que mi esposa me ha contado de su niñez, de su adolescencia. He escuchado las historias de varios de ustedes, las cosas que han pasado, la historia de Tony, Don José, no conozco la de muchos. Y yo me pongo a pensar, donde él dice que él enjugará, secará todas las lágrimas. Se acabó, ya no más. Ahora, lo mejor de esto es que, ¿cuál es la garantía para sus hijos y los míos? Esta. ¿Qué mejor regalo, qué mejor herencia que el Evangelio de Cristo para que ellos puedan tener la misma esperanza? Yo no puedo imaginarme morirme, vivir la vida como me da la gana, morirme y decirle: ok, mi hijo, ¿qué? Si yo no estoy en Cristo y si yo no creo esto, la única esperanza que yo tengo es que yo me voy a morir, punto. Yo no quiero dejarle a mi hijo la esperanza de muerte, sino una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si yo me afirmo en estas palabras, yo puedo fortalecer a mi hijo. A veces nuestros hijos nos preguntan cosas increíbles, ¿verdad? Son increíbles. Y nos hacen unas preguntas. Y lo mejor de todo es cuando usted le puede decir: la respuesta suya es que sí vas a ser feliz. Que sí hay una esperanza más que todo lo que podemos ver en el mundo. Para mí eso es un gran gozo. Y continuando en el versículo 56, en 1 Corintios 15, explica lo que él decía arriba. Él estaba diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Por qué no va a haber muerte? Porque aquí lo dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Oyeron lo que dije? El poder del pecado es la ley. Voy a hacer un dibujo de esos míos. Dice: ya que el aguijón, voy a hacer un aguijón, no se rían, ¿verdad? Es el aguijón. Okay. El aguijón de la muerte, aquí está la muerte, y tiene un aguijón, es el pecado. Y el poder que tiene esto, el poder es la ley. Oiga lo que les voy a decir. En el cristianismo que nos enseñaron en nuestra tradición latinoamericana, voy a decirlo así, es que usted tiene que cumplir la ley para ser salvo. Pero el aguijón el poder del pecado del aguijón es la ley. Dice: el poder del pecado, la ley.
porque usted no la puede cumplir toda. Y la Biblia dice, maldito el que no cumple todas estas cosas. Está en Gálatas, lo estuvimos leyendo. Maldito el que no cumple todas estas cosas. Y que dice en Santiago 2:10, si no me pierdo mucho, el que cumple toda la ley, pero falla en un punto, rompió toda la ley. Entonces, yo quiero ser salvo por medio de la ley. No puedo. Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley que yo quiero cumplir. Porque no la puedo cumplir. Como nosotros no podemos cumplirla, Dios sabía eso, le entrega a su Hijo, que es perfecto y fue el único que cumplió toda la ley. Qué lindo. Ayer leíamos un pasaje en Gálatas que dice que ahora nosotros estamos revestidos de Cristo. Usted no va a ir al cielo porque usted cumplió la ley, porque usted no va a poder nunca. Usted va a ir al cielo porque usted está revestido de Cristo y Él ya la cumplió. Y todos los pecados fueron crucificados en Él, en la cruz. Por eso es que el Evangelio consiste en que Él vino a la tierra, murió y pagó sus pecados y resucitó. Entonces me dicen, pero entonces no hay que cumplir la ley. No va a poder cumplirla al 100%. Si no la cumple al 100% no es salvo. Pero todo nacido de nuevo quiere cumplir la ley. Y tiene más capacidad de llegar a cumplir más puntos de la ley porque tiene un espíritu vivo que se opone a la carne. ¿Recuerdan el dibujo de antes? El único que puede cumplir la ley es el espíritu que está dispuesto, porque la carne es débil. La carne va a fallar y fallar y fallar. Les voy a hacer otro gráfico, porque yo soy muy carga para eso. Y va a ser así. Vean la diferencia de una persona que cumple la ley en la carne. El que cumple la ley en la carne, vamos a dibujar que este es el año 1 y este es el año 10. ¿Verdad? Ok. Cuando usted quiere cumplir la ley por medio de la moral, su moral humana, pasa esto. Ese es el carnal, la carne. Ay, me pasé. Carne, dice, ¿verdad? Lo que pasa es esto. Y cuando falla, se le desmoraliza la vida y empieza. Y va de nuevo. ¿Qué pasó? Y usted no me puede decir que no. Terminaron y pasaron 10 años y usted no es más espiritual. Usted no es más santo. Sigue con las mismas mañas. Pero vea lo que pasa con el espiritual. Ya nació en Cristo y es espiritual. Ahí está, no me ven todos. El espiritual hace esto y falla. Y cuando falla pide perdón al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con el hombre espiritual? Es santificado, porque la palabra dice que vamos siendo santificados. Entonces, no cae al mismo punto, sino que se aferra a la gracia de Cristo, al perdón de Dios, y por aferrarse sigue avanzando. Y el Señor, estamos hablando de una relación con Cristo, un verdadero cristiano, ¿verdad? No cristino. ¿Qué pasa? Vea la diferencia en este punto. En este punto, al que ya está en el espíritu, X cosas le parecían inmorales, igual que a este. En este punto, aquellas cosas son sumamente depravadas. En ese punto eran malas para ambos igual. Para este siguen siendo igual de malas, pero para este son demasiado depravadas. Y las cosas que no eran tan malas, ya se le parecen malas. Porque el sentido de santidad va creciendo. Cuando llegamos a este punto, ya está en el cielo. ¿Qué pasa? Lo que para este sigue siendo lo malo, para este es y ni siquiera mencionable. Ni se puede mencionar. Y ya las cosas que antes estaban malas, ya ni siquiera también las puede mencionar. ¿Qué quiero decir con esto? El cristiano verdadero, y eso lo hablamos cuando hablamos del nuevo nacimiento, va de victoria en victoria. Hay otro pasaje que dice, porque somos de la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La carne no puede. Y a mí nadie me puede decir que puede, porque nadie en la carne ha podido levantarse. Nadie. Y yo sé que no necesito que me lo digan. Y yo soy testigo. ¿Por qué? Porque yo nací en una familia creyente, tratando de cumplir la ley, que es el poder del pecado. Cada 3 meses o cada 6 meses estaba espiritualmente en el suelo. ¿Por qué? Porque era por mis fuerzas morales que quería cumplir la ley. ¿Qué pasó? Cuando Cristo vino a mi vida, y yo sé que todos ustedes me conocen casi todos de un poquito antes. Cuando Cristo viene a mi vida, esos tropezones, sucedió algo con el tropiezo. ¡Qué lindo! Sucedió algo con el tropiezo. Yo le decía al Señor, ¿por qué no me quitas esto?
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces yo me agarraba ¿de dónde me agarraba yo? ¿Qué decía 1 Pedro 93? De la palabra. Hay esperanza en la palabra. Que decía que yo voy a ser renacido por medio de la palabra. ¿Cómo me lleno yo del Espíritu Santo? ¿Cómo decía? Con salmos y cánticos espirituales por medio de la palabra. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Efesios 6. ¿Cómo es la lucha? Dice que permanezcamos firmes en el Evangelio, en la justicia, en la verdad, en la fe. ¿A dónde lo encuentro? En la palabra. La única manera que nos vayamos santificando, y Jesús lo dijo en el capítulo 17 de Juan, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Usted quiere ser santificado? La palabra. Usted puede ayunar toda la semana. Usted puede ayunar todo lo que quiera. Pero si usted no toca la palabra, usted no es santificado. Entonces, el que permanece en la palabra va siendo santificado y va siendo perfeccionado. Efesios capítulo 1. Esa es la gran diferencia. Entonces, como de nuevo nos devolvemos para lo que estábamos hablando. Él decía, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Yo sé que me desvié un poco, pero lo vale. Entonces tenemos claro en esto que la muerte va a ser erradicada. Seremos levantados con el Señor. Y ya no va a haber muerte, va a ser erradicada. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Ya no va a haber pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Ahora sí. Versículo 10. 10 y 11. Muy bien. Dice. Dice así. Oiga qué lindo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que nadie, versículo 11. ¿Estamos ahí? Axel, ¿estás ahí en el versículo 11? Listo. Gabriel, ¿estás ahí? Quiero que lo lean. Maripaz, versículo 11. Escuchen, vamos a leerlo juntos. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. ¿Cuánto se va a gastar usted cumpliendo la ley? Yo no lo voy a interpretar, solo lo voy a leer. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por fe. ¿Por fe en quién? Romanos 5:1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de aquel que nos amó. Me encanta. Me encanta, ¿saben por qué? Cuando yo con Kimberly vi muchas cosas, y una de las cosas es que yo no podía dejar de ser lo que era. Yo era malo. Y yo lloraba y yo le decía a Dios, ¿por qué no me cambias? Y a veces le pregunté a un par de siervos, ¿y sabe qué me decían? Es que usted no se arrepiente de verdad. Sabiendo yo que me había arrastrado en el suelo, llorando y suplicando que me perdonara. Y es que usted no se arrepintió en serio. Y yo viví pensando eso. Y yo le decía a Dios, ¿cómo hago para arrepentirme en serio? ¿Será que soy tan hipócrita que yo ni me doy cuenta de lo hipócrita que soy? En aquellas noches que les he contado en el testimonio que yo me quedé orando y orando hasta poder entender o hasta que algo sucediera, porque la Biblia era verdad. Y yo empecé a orar y orar y orar, y lo único que me llegaba a mi cabeza eran unos versículos que mi papá decía, que yo no sabía dónde estaba. Y uno de ellos era, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo sabía que era de él. El otro era, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por obras para que nadie se gloríe, perdón. No por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es Efesios capítulo 2, versículo 8. Y yo repetía esos textos, pero yo no entendía nada. Yo decía, ¿cómo acabo yo de pecar y no me cambia? Al otro día lo mismo. Señor, acabo de pecar, hoy pequé tantas veces, según yo solo eso, ¿verdad? Y no me cambias. Y lo mismo, yo me arrepiento en serio. Es que usted no se arrepiente en serio, es que tiene que hacer un ayuno. Y lo hacía. Yo me fui a ayunar a Pérez Celedón 3 noches, 3 días. Me fui a un lugar donde no había luz, me metí en una cabaña donde no había comida, me llevé una manzana porque me estaba descomponiendo y una botella de agua. Y ahí me quedé en las noches, en los días. Y llegué, me metí en la iglesia y toqué el piso de la iglesia y yo soltaba el llanto. Digo, ya lo logré. No pasaron meses y estaba en el mismo lugar. Porque yo no puedo cumplir la ley al 100%. Esa noche, yo empecé a hablar de la gracia y yo decía, hay que saber qué es la gracia. Mis pastores siempre dijeron lo que yo no podía hacer.
Y yo lo tenía bien claro. Y yo creo que usted también lo tiene claro. Yo tengo que explicarle lo que no puede hacer. Casi que nacemos con un cierto instinto de lo que es bueno y malo. Y yo estoy orando y digo, Señor, bástate mi gracia. Por gracia sois salvos. Y yo con las manos así, yo les he contado, pero siempre trato de recordarlo porque me gusta recordar. Y de repente algo, yo no sentí calores, yo no sentí escalofríos, yo no sentí fríos, yo no olí nada, yo no sentí nada, yo no caí de espaldas, nada. Pero pasó lo que nunca pudieron hacer conmigo cuando me impusieron manos. Un entendimiento entró, como que entró de acá, yo no le voy a decir que sentí, ¿ok? Pero la única manera de como yo lo percibí fue que algo entró en mí y en menos de un segundo entendí. O sea, en el segundo acá, sé que voy para el infierno. Al segundo acá, sé que voy para el cielo. Seguro, 100% absolutamente seguro. ¿Cómo? En medio de ese segundo, en medio, algo me explica, y la única manera de yo poder ilustrarlo es esta. Como que una voz ilustrándolo, no fue que oí voces, ¿verdad? La manera de ilustrarlo es esta, como que una voz me dijo, yo te miro a través de Cristo. O sea, yo vi a Dios aquí, yo me vi allá y vi a Cristo en medio. El pasaje de Gálatas dice que somos cubiertos por medio de Cristo, que estamos revestidos de Cristo. ¿Y qué está diciendo este pasaje? Nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y la fe viene por el oír. Eso que le dicen a ustedes, es que usted tiene que creer. De eso escuchamos una prédica que nos decía, es que ustedes tienen que creer y ustedes le creen más al diablo que a Dios. Por favor, yo no puedo creer, no es mi decisión. La única manera en que el ser humano cree es con evidencia. Sin evidencia no creemos nada. Eso es mentira. La única manera de poder tener fe, dice la palabra de Dios, que es por medio de la fe. Dice en 1 de Pedro 1:23 que somos renacidos por medio de la palabra. La palabra dice también que la fe viene por oír la palabra. O sea, usted no puede obtener la fe en todo eso que estamos hablando sin la palabra. No puede renacer sin la palabra. Nada va a pasar sin la palabra. Aunque yo le coja las manos. Y lo que dice ahí es eso. Nadie es justificado ante Dios por la ley. Estamos revestidos de Cristo. Yo quería decir eso. Entonces, lo que quiero notar acá es de nuevo lo que estaba hablando él cuando decía, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y nosotros no somos justificados por la ley, sino que el justo vivirá por fe. Y que usted ahora es justo, usted ahora vivirá. Y su esperanza es la que veníamos hablando. Cristo vendrá y nos llevará. Ahora que estamos por fe. Porque si fuera por la ley, no vamos a llegar a ninguna parte. Claro, por sus frutos los conoceréis. El que ya creyó, tiene frutos. El resto es cuento. Versículo 57 para terminar este capítulo. 1 de Corintios 15, 57 y 58. Aquí él concluye y luego le vamos a pasar de volada, le vamos a pasar al versículo 16, concluir esta parte. Yo creo que usted se lleve un mensaje de esperanza, ¿sí? Primero, que tenés la gracia de Cristo para ser salvo, es por gracia, por medio de la palabra, qué lindo. Y esa salvación que hace heredero de una esperanza eterna en Cristo, de vida eterna, de no más llanto, no más sufrimiento, seremos transformados, lo veremos a Él cuando Él vuelva. Se irá este cuerpo de pecado que nos ata a hacer lo que no queremos hacer, como dice en Romanos capítulo 7, el versículo 15 en adelante. Leemos el versículo 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, después de que hace todo aquel despliegue de la temática esta de la resurrección, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de la ley, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que ustedes están haciendo aquí no es en vano. Lo que ustedes hagan para servir no es en vano. Estamos creciendo. Eso es lo que está pasando en su vida hoy. Eso es lo que está sucediendo. Lindo, lindísimo. Axel, bonito, ¿verdad? Tenemos una esperanza de vida eterna. Maripaz, tenemos vida eterna.
Cuando Él vuelva nos va a arrebatar con Él, ¿verdad? Gaby, así es. Cuando Cristo venga, nos va a llevar con Él. Esa es su esperanza. Así es, ¿verdad? No lo olviden. ¿Ok? Sí, yo quiero que leamos para terminar el capítulo 16 de Primera de Corintios. Vamos a hacer un de volada, digamos, lo vamos a leer. Quiero terminarlo hoy, entonces quiero que me permitan un ratito más. Y vamos a leerlo y vamos a hablar de puntos claves nada más del pasaje, porque esta es la despedida de él. Ella está despidiéndose en la carta después de que dijo todo lo que ha dicho en semejante carta. Y dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a la iglesia de Galacia, a las iglesias en Galacia. Que el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Cuál día se reunían? El domingo. Eso para quitar aquello del sábado, ¿verdad? Por aquello del comentario del sábado, porque hay gente que dice que tiene que ser el sábado. Nosotros nos reunimos sábado, pero por otras razones. Pero los que creen que es doctrina, aquí dice que ellos se reunían el primer día de la semana. Cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas, y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y así si conviene que yo vaya, también vaya, irán conmigo. Jerusalén en el primer siglo hubo una hambruna en Jerusalén. Y Santiago, Jacobo, que era el hermano de Jesucristo, estaba de líder de la iglesia de Jerusalén, murió apedreado ahí. Eso lo menciona Flavio Josefo en uno de los libros históricos que él tiene, él no es cristiano, es un historiador del primer siglo. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo: recojan la ofrenda que van a enviar para llevarla a Jerusalén, por lo que estaba pasando. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia, y tal vez me quede con vosotros o aún pase allí en el invierno. Yo me imagino todo eso ya, para que me encaminéis a donde haya de ir, pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Celebraban Pentecostés, lo celebraban, y yo quiero aclarar esto: no significa que caía el Pentecostés a cada rato. El Pentecostés cayó una vez y para siempre. Lo celebraban en lugar de la Pascua. Una celebración esa era lo que ellos hacían. Porque, versículo 9, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Típico, ¿verdad? Si llega Timoteo, ve que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Timoteo tenía como 30 años. Por tanto, nadie lo desprecie, más bien enviando en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Versículo 12, en cuanto a nuestro hermano Apolos, quiero hacer una pausa. En el capítulo 1, Pablo le decía a los corintios: hay división entre ustedes, porque algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. O sea, la iglesia estaba dividida en diferentes hombres, y Pablo está con Apolos. Y oiga lo que dice: en cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir. Ellos peleándose de ser de Apolos, y el hombre no quería ni verlos en ese momento, ¿verdad? Qué cosas, ¿verdad? Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Ese comentario es mío. Versículo 13: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. O sea, que nos portemos bien, como debe ser, con formalidad. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todos los que el que ayuda en la obra y trabaja. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Caico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconocer a tales personas. Esto que dice acá, porque ellos han recreado mi espíritu, o sea, ustedes lo saben, o sea, uno siempre, y yo lo digo desde otra perspectiva, uno siempre iba a la iglesia, yo creo que yo iba a la iglesia, veía que el pastor, y yo decía: sí, el pastor está allá, yo estoy aquí.
ya no lo toco, se puede se irrite, ¿verdad? Y la necesidad que tiene, y no lo digo por mí, de ninguna manera, o sea, ustedes siempre están muy cerca, somos una familia, básicamente, pero la idea de que el líder no necesita, o sea, es una necesidad que ustedes no saben, no solamente de la necesidad de tenerlos cerca, del trabajo que ustedes hacen, sino de su compañía. Tiene un valor inmenso. Entonces él dice allí, porque ellos han recreado mi espíritu, el alivio cuando comparten algo de la palabra. Cuando ustedes comparten un texto, eso es un refrigerio para nosotros. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, los de Roma, con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a los otros con beso santo. En otros dice ósculo santo. Este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Yo no sé si en las versiones de ustedes dice esto, Maranata. ¿Lo tienen ahí como Maranata? Sí. ¿Sí? La otra dice, Cristo viene, ¿cierto? El Señor viene. El Okay. Señor viene. Sí, Maranata significa Dios viene, Cristo viene, el Señor viene. Para mí esa palabra es lindísima, Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros, mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué lindo, ¿sí o no? A mí me encanta. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Para terminar, cerremos nuestros ojos, eterno Dios y Padre. ¿Qué podemos decirte, Señor? Primero que todo, te damos gracias por tu gracia, Señor. Por enviar a tu Hijo a morir en la cruz para pagar todas mis deudas, todas nuestras deudas. Ahora entendemos que somos salvos porque Él derramó toda su sangre. Y su sangre tiene más valor que mis esfuerzos. Su sangre tiene más valor que mis obras, porque como lo dice tu palabra en Isaías, que nuestras obras son trapos de inmundicia. Señor, no quiero creer que es por mis obras, porque son trapos de inmundicia, sino por gracia, por Cristo morir en la cruz y resucitar. Hoy soy salvo, somos salvos. Y gracias, Señor, porque por medio de esta salvación tenemos esa esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, de que un día te veremos cara a cara, aquel que dio la vida por nosotros, que seremos transformados y dejaremos de sufrir, Dios, este cuerpo de pecado, Dios, y seremos como tú, oh Jesús. Padre, ayúdanos a perseverar y permanecer firmes en tu palabra, en este caminar, Señor. Aliéntanos con tu palabra, que esta palabra que hoy escuchamos quede grabada en nuestro corazón, Señor, y que mis hermanos en la casa no puedan detenerse de meditar en la esperanza y no puedan evadir el gozo que nos da tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias por tu inmenso amor, tu inmenso poder en tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús.